En la profundidad silenciosa de la noche, Job vuelve a abrir su alma ante Dios, pero esta vez lo hace desde un lugar aún más íntimo y vulnerable. Ya no habla para defenderse, ni para luchar contra las palabras de sus amigos. Ahora habla desde la conciencia cruda de la fragilidad humana. Con el corazón desgarrado declara: el hombre nacido de mujer, corto de días y lleno de tormento. Job 14:1. Es una verdad brutal, una observación que nace del dolor. La vida es breve, la vida es frágil, la vida está marcada por la angustia. Job compara al ser humano con una flor que brota por un momento y enseguida se marchita, con una sombra que aparece y desaparece sin dejar huella. Así se siente él, un instante que se desvanece, y mientras contempla la brevedad de su existencia, se atreve a decirle a Dios: y sobre este pones tus ojos, y me traes contigo a juicio. Job 14:3. Como si dijera: Señor, si ya somos tan débiles, ¿por qué permites que nuestra vida esté llena de pruebas tan pesadas? En esta noche oscura, Job revela lo que muchos sentimos en nuestros momentos más profundos: el peso de existir, el cansancio de luchar, la sensación de que somos demasiado frágiles para soportar ciertas heridas. No habla desde la rebelión, sino desde la extenuación. Desde ese lugar donde el alma apenas respira, él reconoce su propia imperfección diciendo: ¿quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Job 14:4. Job está aceptando que no somos perfectos, que fallamos, que somos humanos, que nunca podremos presentarnos ante Dios sin necesidad de su misericordia. Pero incluso en su quebranto, Job no se aleja de Dios. Cada una de sus palabras sigue siendo una oración. Aunque su voz está cansada, sigue elevándose hacia el cielo. Él dice: ciertamente sus días están determinados, el número de sus meses está cerca de ti. Job 14:5. Job reconoce que Dios conoce cada día de su vida, cada lágrima que ha derramado, cada momento en que ha sentido que el mundo se derrumba. Él entiende que nada ocurre fuera del conocimiento de Dios, y esa rendición le da un extraño tipo de paz. Y entonces surge una súplica profundamente humana: apártate de él y déjalo, para que descanse, hasta que cumpla como jornalero su día. Job 14:6. Job no pide riquezas, no pide respuestas sobrenaturales, pide un respiro, un momento de alivio, un breve descanso dentro de una vida que se ha vuelto insoportable. Pide algo que todos nosotros pedimos en nuestras noches más tristes: un poco de paz. Job está cansado, cansado del dolor, cansado de las preguntas, cansado del silencio. Pero incluso así, su fe sigue viva. Aunque esté sangrando por dentro, sigue volviendo a Dios. Aunque no entienda nada, sigue hablando con Él. Aunque su alma esté rota, sigue siendo un alma que ora. Y eso es lo más poderoso de este capítulo: que la fe no siempre es fuerte, no siempre es radiante, no siempre es segura. A veces la fe es solo un hilo delgado que nos mantiene respirando. A veces la fe es llorar mientras seguimos buscando a Dios. A veces la fe es decir: Señor, no puedo más, pero aquí estoy. Este capítulo nos recuerda que mientras un corazón herido siga elevando sus palabras hacia Dios, todavía hay esperanza, porque Dios nunca deja de mirar al alma que, aunque frágil, sigue buscando su rostro. Job continúa su reflexión con una profundidad que desgarra el alma. Ya no habla solo de su dolor, sino del misterio más antiguo que acompaña al ser humano desde el principio. ¿Qué esperanza tiene el hombre cuando su vida se desmorona? Él dice: porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Retoñará aún, y sus renuevos no faltarán. Job 14:7. Job contempla la naturaleza y confiesa algo que duele. Incluso un árbol, cuando es derribado, puede volver a vivir. Pero el hombre, cuando cae, puede levantarse. La imagen es devastadora. El árbol, aunque esté muerto, aunque su tronco esté seco, aunque su raíz esté enterrada, al oler el agua vuelve a brotar. Pero el hombre, dice Job, muere y desaparece, da el último suspiro, ¿y dónde está? Job 14:10. Ele olha para sua própria existência e se pergunta: não volverá a despertar el hombre, ni será levantado de su sueño? Job 14:12.
é a pergunta mais profunda de toda a alma ferida. Existe retorno depois da dor? Existe esperança depois da perda? ¿Existe luz después da noite? Y aún así, en este abismo de dudas, Job deja escapar un rayo de fe. Oh, si me escondieses en el Seol, si me ocultases hasta que pasara tu ira, si me pusieses plazo y de mí te acordaras. Job 14:13. Aquí, Job revela su deseo más íntimo. Señor, escóndeme, protégeme, resguárdame, pero no te olvides de mí. Él no pide que la vida sea fácil, solo pide no ser olvidado. Es un clamor que nace de una fe que todavía respira. Dios, si tengo que pasar por esto, que sea bajo tu mirada. Si tengo que morir a ciertas cosas, que sea en tu presencia. Si tengo que sentir tu silencio, que no sea un silencio de abandono, sino un silencio de propósito. Job lega a ponto onde sua alma não sabe mais o que é possível e o que não é, mas ainda assim ele diz: Tu lamarás, e eu te responderé. Job 14:15. Ele acredita que se Deus o chamar, se Deus o tocar, se Deus o visitar, se Deus o respirar, ele viverá novamente. Job acredita que a vida só se levanta quando Deus fala, que a esperança só renasce quando Deus olha, que a alma só respira quando Deus se aproxima. Enquanto fala, suas palavras vão ganhando o tom de uma oração escondida. Ele diz: Mis passos contarás, pero não tomarás em conta mi pecado. Job 14:16. Job sabe que Deus conhece cada detalhe de sua vida, sabe cada passo, cada fracasso, cada lágrima, e ele pede que Deus o veja com misericórdia, não com condenação. Ele está dizendo: Senhor, mírame com compaixão, não com juízo. Mírame como hijo, no como enemigo. Y entonces confiesa algo que pocos tienen el valor de admitir. Pero como monte que cae se derrumba el hombre. Como la piedra se desgasta con el agua, así destruyes tú la esperanza del hombre. Job 14:18-19. Job siente que su esperanza se está erosionando poco a poco, como una roca que el agua golpea día tras día hasta romperla. Está diciendo: Señor, me estoy deshaciendo, me estoy desgastando, ya no tengo fuerza. Es la confesión más honesta que un corazón puede hacer diante de Dios. Admitir que ya no puede, que está al límite, que está a punto de quebrarse. Este capítulo revela la vulnerabilidad absoluta de un alma que lucha entre desaparecer y aferrarse a Dios. Job reconoce que la vida humana es frágil, limitada, quebradiza. Pero incluso así, él sigue mirando hacia arriba. No porque entienda a Dios, sino porque sabe que solo Dios puede devolverle el aliento. Porque aunque a veces parezca que la esperanza se derrumba como una montaña, una sola palabra de Dios puede levantarla de nuevo. Job está en el límite, pero sigue orando, sigue buscando, sigue esperando. Y esa persistencia silenciosa, esa fe que resiste aun cuando está rota, es lo que convierte este capítulo en uno de los más profundos de toda la Escritura. Job está casi sin esperanza, pero no sin Dios. Job entra ahora en el tramo más doloroso de su reflexión. Sus palabras ya no son un análisis de la vida, ni un intento de entender el sufrimiento. Son un desahogo puro, una confesión de alguien que ya no tiene fuerzas para sostenerse, pero tampoco tiene valor para soltar a Dios. Él describe cómo Dios consume como a polilla lo precioso del hombre. Job 14:20, mostrando que lo que parecía fuerte se vuelve frágil, lo que parecía seguro se desmorona, lo que parecía sólido se hace polvo. Job siente que todo lo que fue, todo lo que tuvo, todo lo que lo sostenía, ya no existe. Y aún así, él continúa hablando con Dios. Job dice que el hombre se va sin saber nada de su vida. Job 14:21, una frase que atraviesa profundamente. Él le está diciendo: Señor, no tengo control, no tengo respuestas, no tengo certezas. La vida sigue, los días pasan, las estaciones cambian, pero el corazón del hombre enfrenta misterios que no comprende. Job se ve a sí mismo como alguien que está siendo llevado por una corriente más fuerte que él, como alguien que no puede detener el tiempo ni alterar su destino. Y en esa impotencia, siente que la única salida posible es rendirse ante Dios, aunque esa rendición sea dolorosa. Entonces Job confiesa algo que pocos se atreven a decir, que el hombre conoce solamente su propio dolor. Job 14:22. Sus amigos hablaban como si entendieran su sufrimiento, como si pudieran explicarlo o juzgarlo. Pero Job sabía la verdad.
Nadie puede comprender el dolor ajeno. Nadie puede interpretar el sufrimiento que no ha vivido. Nadie puede ver lo que pasa dentro del corazón de otro ser humano. Y es por eso que Job quiere hablar con Dios, porque él sí ve, él sí entiende, él sí penetra la herida que los demás ignoran. Este bloque revela algo precioso y oscuro al mismo tiempo. Job no está buscando respuestas, está buscando alivio, no está buscando explicación, está buscando presencia. Él entiende que no hay palabras humanas que puedan sacarlo de la oscuridad. No hay consejo que cure una herida espiritual. No hay discurso que devuelva el aliento a un alma cansada. Y entonces, su voz se convierte en un ruego silencioso. Señor, mírame. Señor, no me olvides. Señor, dame fuerza para no caer completamente. Job está cansado, exhausto, quebrado, pero su fe sigue viva, mesmo que pequeña, mesmo que tremendo. Esa fe débil, casi invisible, es la luz que aún lo guía, porque Job sabe que, aunque la vida sea un soplo, aunque la esperanza parezca desaparecer, aunque el futuro se vea oscuro, Dios sigue siendo Dios. Y esa convicción, pequeña, herida, pero real, es lo que lo sostiene en el borde del abismo. Este capítulo termina con Job aceptando su fragilidad, no como derrota, sino como verdad. Él entiende que la vida humana es corta, injusta, dura, pero también entiende que, incluso en esa brevedad, Dios observa, Dios escucha, Dios recoge las lágrimas que nadie más ve. Job no sabe si tendrá una segunda oportunidad, no sabe si habrá un nuevo amanecer para él, no sabe si su historia será restaurada. Pero sabe que Dios está ahí, en la noche, en el silencio, en el dolor. Y esa certeza, aunque mínima, es suficiente para seguir respirando. Job capítulo 14 nos deja una imagen poderosa. Un hombre que se desmorona, pero no deja de orar. Un hombre que se siente olvidado, pero sigue esperando. Un hombre que se siente muerto por dentro, pero aún cree que Dios puede llamar su nombre. Y esa fe, imperfecta, quebrada, oscura, es la que Dios honra. Job llega al punto más oscuro de su reflexión, a ese momento en que el alma parece desgastada hasta la última fibra. Él observa la condición humana con un dolor tan profundo que sus palabras parecen sangre espiritual. Dice que Dios consume al hombre como cosa que se deshace, y que incluso aquello que parecía firme termina derrumbándose. Job está describiendo la experiencia de ver cómo la vida se desmorona poco a poco, no en un solo golpe, sino por desgaste, por cansancio, por dolor acumulado. Se siente como un edificio antiguo cuyos cimientos se han ido quebrando con el tiempo. Entonces reflexiona sobre el destino del hombre después de la muerte, comparándolo con la continuidad de la vida. Dice que si los hijos del hombre prosperan, él no lo sabe. Si son humillados, tampoco lo percibe. Job 14:21. Es una declaración profundamente amarga. La vida continúa sin nosotros. El mundo sigue girando. Las historias siguen avanzando, aun cuando nuestra existencia se haya apagado. Job siente la insignificancia del ser humano ante la eternidad, la pequeñez del hombre frente al tiempo, y luego llega a una verdad que rasga el corazón. Solo sobre sí sentirá su carne dolor, y por sí mismo se lamentará su alma. Job 14:22. Job reconoce que nadie puede entrar completamente en el sufrimiento de otro, que cada ser humano lleva un peso invisible que nadie más puede cargar, que el dolor, por más que intentemos compartirlo, es una experiencia solitaria. Job lo sabe porque ha sido juzgado por quienes no entienden su herida. Él sabe que sus amigos hablan desde afuera, pero solo él conoce el abismo dentro de sí. Este bloque muestra a un Job que no está defendiendo nada, no está buscando argumentos, no está tratando de convencer a nadie. Él simplemente está confesando: estoy cansado, estoy desgastado, estoy roto. Ya no tiene fuerza para luchar contra sus circunstancias, solo tiene fuerza para seguir hablando con Dios. Y esa frágil persistencia, esa mínima chispa de relación con el Altísimo, es lo que lo mantiene vivo espiritualmente. Job entiende que la vida es breve, dura, incierta, que el hombre nace, sufre, respira un poco, lucha otro poco, y finalmente desaparece. Pero aún así, él no corta su diálogo con Dios, y eso es lo que torna este capítulo tan profundo.
que incluso cuando su esperanza se derrumba, Job no abandona su conexión con el cielo. Aunque se siente borrado, aunque cree que su nombre se ha perdido en el viento, sigue hablando con Dios. Job no tiene respuestas, no ve salida, no percibe luz, pero sigue elevando su voz. Sigue poniendo su dolor en las manos del Señor. Sigue creyendo, no con una fe triunfante, sino con una fe herida, débil, temblorosa, y aún así, sigue siendo fe. Este capítulo cierra con Job aceptando que la vida humana es finita, frágil, injusta a veces. Él reconoce que el hombre se desgasta como roca castigada por el agua, como montaña desmoronada por el tiempo. Pero aunque la vida lo erosiona, aunque la tristeza lo consume, aunque la existencia parezca vacía, Job mantiene un hilo invisible que lo une a Dios. Ese hilo, fino, casi imperceptible, pero resistente, es lo que sostiene a Job en la noche de su alma, y es lo que sostiene a cualquier persona que, incluso en la oscuridad más profunda, continúa buscando a Dios con la última fuerza que le queda. Job capítulo 14 termina no con victoria, no con claridad, no con alivio, sino con una verdad brutal y hermosa, que mientras el hombre siga dirigiéndose a Dios, aunque sea desde la ruina, todavía no está perdido. Señor Dios mío, en esta noche silenciosa, me acerco a ti como Job, con el alma cansada, con preguntas que pesan, con heridas que quizá nadie más ve, pero que tú conoces profundamente. Vengo sin fuerzas, sin certezas, sin explicaciones, pero con la fe suficiente para levantar mi voz hacia ti. Padre, tú sabes cuánto he luchado, cuánto me he desgastado, cuánto he intentado mantenerme firme aun cuando la vida soplaba contra mí como viento frío en la oscuridad. Tú conoces los rincones de mi corazón donde guardo el dolor que no confieso a nadie. Tú sabes cuántas noches he pasado sin dormir, cuántas veces he sentido que mi vida se marchita como una flor que ya no encuentra sol. Esta noche, Señor, no te pido respuestas, te pido descanso, te pido un respiro, te pido que, aunque sea en silencio, me dejes sentir que no estoy solo. Mírame, Dios mío, cuando ya no puedo sostenerme. Mírame cuando el cansancio me doblega. Mírame cuando siento que mi esperanza se consume como un vestido viejo. Si he de pasar por esta noche oscura, que sea contigo a mi lado. Si he de enfrentar el peso de mis días, que sea bajo tu mirada. Si he de llorar, que mis lágrimas caigan en tus manos. Señor, dame la paz que no encuentro. Dame la fuerza que ya no tengo. Dame el consuelo que solo tú puedes dar. Como Job te digo, mis días están en tus manos. Tú conoces mis límites, mis temores y mi fragilidad. Tú sabes cuánto puedo soportar y cuánto necesito ser sostenido. Que tu misericordia me cubra esta noche. Que tu presencia me envuelva como un manto. Que tu luz, aunque sea tenue, me guíe en la oscuridad. Padre, guarda mi alma mientras duermo. Descansa conmigo en esta noche pesada. Y cuando llegue el amanecer, que mi espíritu despierte sabiendo que tú estuviste aquí, incluso en el silencio. En el nombre de Jesús, amén. Esta noche hemos caminado con Job por uno de los capítulos más dolorosos y humanos de toda la Escritura. En sus palabras descubrimos no a un héroe invencible, sino a un ser humano frágil, desgastado, limitado. Alguien que, como nosotros, siente que la vida a veces es demasiado breve y demasiado dura. Job no teme admitir su debilidad, no teme confesar que se desmorona, no teme reconocer que hay días en que el alma simplemente no puede más. Y justamente por eso, sus palabras se vuelven tan reales, tan cercanas, tan profundamente espirituales. Job nos muestra que la fe no es un edificio perfecto e iluminado. La fe es un refugio que a veces cruje con el viento, que a veces se oscurece, que a veces parece quebrarse, pero permanece en pie. Él entiende que la vida humana es como una flor que se marchita, como una sombra que se desvanece, como una roca que se desgasta gota a gota. Y aún así, en medio de esa fragilidad, Job sigue hablando con Dios. Ese es el milagro silencioso de este capítulo, que incluso cuando siente que la esperanza se derrumba, Job no rompe su conexión con el cielo. Job reconoce que hay heridas que solo Dios puede ver,
dolores que solo Dios puede comprender, noches que solo Dios puede acompañar. Él entiende que, aunque el hombre no pueda renacer como un árbol cortado, Dios todavía puede llamarlo, levantarlo, restaurarlo. Él sabe que, aunque la muerte y el desgaste parezcan finales inevitables, Dios es capaz de traer vida donde ya no queda fuerza. Este capítulo revela una verdad que todos necesitamos recordar en nuestras noches más oscuras. La fe no siempre brilla, a veces solo respira, y aún así, Dios la honra. No porque sea fuerte, sino porque es sincera. No porque sea perfecta, sino porque se aferra a Él incluso cuando todo dentro de nosotros quiere rendirse. Job, capítulo 14, termina sin respuestas, sin milagros, sin alivio inmediato. Pero termina con algo más poderoso. Un hombre agotado que todavía levanta su voz hacia Dios. Un corazón que, aunque dolido, sigue latiendo. Un espíritu que, aunque cansado, sigue buscando. Y esa es la esperanza para ti esta noche, que aunque estés desgastado, Dios te escucha, que aunque te sientas pequeño, Dios te mira, que aunque creas que tu vida se está desmoronando, Dios sigue escribiendo tu historia, que aunque tu alma esté cansada, Él sigue siendo tu refugio. Dios no abandona al que se acerca a Él con sinceridad. Dios no olvida al que llora en su presencia. Dios no deja sin respuesta al que sigue hablando con Él, aunque sea desde las cenizas. Así que descansa esta noche con la certeza de que tus días, tus lágrimas, tus silencios y tu futuro están en las manos del Dios que no cambia. Un Dios que ve lo que otros no ven. Un Dios que entiende lo que otros no entienden. Un Dios que permanece incluso cuando la esperanza parece apagarse. Porque, como Job, mientras sigas levantando tu voz hacia Él, todavía no estás perdido.